Muy bien, vamos a empezar. Buenas tardes, o buenas noches, o tal vez algunos buenos días cuando estén viendo la retransmisión de este evento en YouTube o por los canales del instituto. Sean bienvenidos, mi nombre es Armando Mejía, reciban el saludo del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo en nuestro TED Talk número 15, Inteligencia Artificial aplicada a los negocios. TED Talk es un formato creado por el Instituto como un espacio de conversación de expertos en un área de la transformación digital, en el que ellos pueden compartir experiencia y conocimiento en acción. Para presentar primero el tema, les puedo decir que la inteligencia artificial ha surgido como una de las tecnologías más revolucionarias de nuestro tiempo, y su impacto en el mundo de los negocios es innegable. En un entorno empresarial cada vez más competitivo y en constante evolución, la inteligencia artificial ofrece oportunidades sin precedentes para impulsar la eficiencia, la productividad y la toma de decisiones de manera inteligente. Este encuentro esperamos que proporcione una plataforma para explorar cómo algunas empresas han aplicado la IA de manera efectiva para lograr ventajas competitivas, optimizar procesos y ofrecer experiencias personalizadas a sus clientes. Los participantes, a quienes agradecemos su participación el día de hoy, podrán aprender de las experiencias de los expertos y descubrirán las claves para aprovechar al máximo el potencial de la IA en sus propios negocios. El Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo se complace en invitarlos a su TED Talk, Inteligencia Artificial aplicada a los negocios, donde contaremos con tres destacados expertos que nos compartirán casos de éxito reales y prácticos de cómo la IA ha transformado y mejorado diversos sectores empresariales en el Perú. Para entrar ya en contexto y explicar cuál va a ser la jornada, vamos a tener una ronda inicial donde cada uno de nuestros speakers, en un orden ya establecido, van a tener 15 minutos para contarnos su punto de vista, experiencia, casos prácticos del tema. Y ahí tenemos una segunda ronda, estará bajo mi moderación, de 15 a 20 minutos también, en la que conversaremos algunos temas a raíz de las exposiciones vertidas, para tener una última ronda en la que esperamos atender algunas preguntas del público que invitamos desde ya a hacer en el módulo de preguntas y respuestas disponible en Zoom. Entonces, para entrar ya con nuestro primer speaker, para mí es muy grato presentar al ingeniero Javier González. Él es gerente general de GIS, Gestión y Sistemas SAP. Es ingeniero químico en la UNI, con maestría en Administración de Empresas en ESAN y en Gestión de las Industrias 4.0 y Automatización de Procesos en 3 Points y Universitat Politécnica Cataluña, Barcelona Tech, con especialización en Tecnología de Información y Ciencia de Datos, con posgrado en Banca y Negocios Financieros en ESAN y Coaching Ontológico en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene 35 años de experiencia profesional, es gerente de gestión y sistemas SAP, uno de los principales partners de Microsoft, reconocido como partner del año 5 veces en Perú y 3 veces en Latinoamérica. Actualmente lidera la oferta de soluciones de industria inteligente, las cuales buscan facilitar la adopción de nuevas tecnologías como IoT e IA en la modernización y transformación digital de las empresas. Entonces, adelante Javier, gracias desde ya, y dejamos con tus 15 minutos de exposición. Perfecto, Armando, muchas gracias. Bueno, voy a empezar la reunión. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los participantes. Con la explosión de ChatGPT, bueno, ahora todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial generativa, pero los que ya tenemos tiempo aquí, siempre tenemos cariño a la inteligencia artificial tradicional, ¿no? Así que hay que hacer una aclaración, y dado que soy el primero en exponer, voy a tomarme esa atribución. La inteligencia artificial tradicional es capaz de combinar grandes volúmenes de información, procesarlas con algoritmos inteligentes para que se aprenda a reconocer patrones, hacer predicciones y estimaciones. Mientras que la inteligencia artificial generativa es capaz de aglutinar esta información y en base a esa información generar conocimiento y generar nuevo contenido, el cual puede ser imágenes, texto, audio, etc. Dicho esto, les voy a explicar vía ejemplos prácticos cómo en GIS aplicamos estos dos tipos de inteligencia artificial. Cuando hay labores
Cuando el objetivo es reemplazar, reducir o potenciar la labor humana, normalmente para labores repetitivas usamos la inteligencia artificial tradicional. Y la inteligencia artificial generativa la usamos para disponibilizar y masificar el conocimiento. Empecemos con los casos prácticos. Primero vamos a ver 3 casos prácticos de la aplicación de la inteligencia artificial tradicional. Nosotros ya venimos trabajando en lo que es bioanalítica en casi 5 años y hemos entrenado diferentes patrones, ¿no? La ventaja es que podemos procesar imágenes y detectar patrones para activar alertas y activar acciones. En este caso vemos la aplicación en seguridad laboral, ¿no? ¿Qué se busca en una planta, en una fábrica? Que los colaboradores siempre usen sus elementos de seguridad y que no se distraigan con el celular. Entonces aquí, nuestra solución, espero que escuchen el audio, vemos que hay un colaborador que está caminando sin el casco. Por su seguridad, póngase su casco. ¿Se escuchó? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí tenemos la cámara, tenemos el sistema que analiza el video en tiempo real y tenemos un parlante que le habla en el momento. Es en el momento que hace la activación. Además, toma una foto y le lleva la evidencia al sistema centralizado y después hacemos una correlación entre incidentes versus accidentes. El distractor número 1 de la sociedad hoy en día es el celular. Entonces, lo que aquí hemos hecho también... No caminen mirando el celular. Tengan cuidado. Entonces también estamos detectando que no usen un celular. Y aquí estamos reconociendo a la persona, los miembros, tanto el brazo, el tener un artefacto dentro de la mano y que esté distraída la persona. Así como esto se han habilitado en otros clientes, algoritmos para detectar objetos extraños, para detectar personas que ingresan a un recinto, el número de personas que ingresan, el tiempo de permanencia, etc. Un segundo ejemplo es control de calidad, ¿no? Aquí ya mezclamos un poquito la inteligencia artificial con el IoT. Y lo que buscamos es detectar un error en estos productos, ¿no? El equipo que se ha implementado permite detectar que las cajitas tengan una fecha de vencimiento correcta, ¿no? Si no tiene una fecha de vencimiento correcta, la saca de la faja de productos terminados, ¿no? Igual, esta es una labor repetitiva, cansada, propensa a errores, pero como estamos detectando la fecha de vencimiento, podemos detectar otras características como formas, colores, ¿no? Para hacer un estricto control de calidad. Finalmente, dentro del ejemplo de inteligencia artificial tradicional, tenemos esta solución de eficiencia operativa, que es una analítica descriptiva. Aquí lo que hacemos es analizamos muchas fuentes de información para optimizar la eficiencia de una planta, ¿no? Todo el mundo hace planeamiento de operaciones, todo el mundo planifica el día, tiene una misión, una función objetivo de reducir costos o maximizar productividad, rentabilidad, con variables que son, con recursos que son escasos, ¿no? Entonces, este es el caso de una empresa pesquera que cuando se abre la temporada de pesca, no se abre todo el litoral, se abren determinadas zonas de pesca, ¿no? Se abre una cuadrícula en el litoral y se dice, en esta zona 1 puedes pescar, en la 2 no, en la 3 sí. Los otros problemas que tiene es que sus embarcaciones están desperdigadas en el litoral y también tienen plantas en diferentes puntos, ¿no? del litoral. El problema número 1 a resolver es a dónde tiene que ir cada embarcación a pescar y segundo, a dónde tiene que ir a descargar. Puede sonar un problema trivial, pero no es así, porque se tienen que analizar más de 50 variables. Condiciones de embarcación, o sea, si la embarcación tiene frío o no tiene frío, combustible, capacidad, condiciones de planta, si la planta está procesando a tiempo completo, si ya tiene cola, condiciones del mar, del litoral, competencia. Entonces, que una persona o que un grupo de personas analice estas variables en un tiempo récord para poder planificar la operación de pesca es imposible, ¿no? Si bien los expertos lo hacían antes, lo siguen haciendo ahora, pero con la ayuda de esta solución. Esta solución está basada en programación lineal, lo que estudiamos muchos en las universidades, pero la optimización o la resolución es con inteligencia artificial.
con lo cual en tiempos mínimos, como 30 segundos, máximo un minuto, se da una solución óptima para tanto el despliegue de embarcaciones a zonas de pesca y después para terminada la faena ir a descargar y procesar esta carga, ¿no? Ya, bueno, lamentablemente este año no ha sido buena la temporada de pesca, pero ya estamos en la cuarta temporada de pesca. Esta solución funciona para 3 plantas, más de 50 embarcaciones, verifica más de 300 zonas de pesca y más de 60 variables. Y en la primera temporada de pesca se ahorraron $500,000 en lo que es optimización de procesos. Y esto aplica para cualquier industria. Ya yendo a ejemplos prácticos de inteligencia artificial generativa, aquí lo que hacemos es capturamos fuentes de información que pueden ser de diferente tipo: audio, video, fotos, PDFs, texto, base de datos. Esas fuentes de información se conglomeran y se procesan para generar una base de conocimientos. Se procesan con OpenAI, que es el corazón de ChatGPT, y disponibilizan ese conocimiento a la organización, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Esto es un piloto que se ha hecho para una clínica. El requerimiento es que ellos graban las conversaciones paciente-médico, ¿no? Entonces se procesan estos audios. Primero se hace una conversión del audio a texto con speech to text. Una vez que se tiene la transcripción, se procesa con OpenAI, se genera un resumen de la consulta que iría al expediente del paciente y se genera la base de conocimientos para hacer consultas sobre cuántas consultas hubieron el día de hoy, quiénes presentaron síntomas de COVID, ¿no? Y acá hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta transcripción, o sea, esta es la transcripción que ya se hizo de la conversación. Camila es la paciente y Alex es el doctor, ¿no? Se tiene la transcripción que va aparte al expediente y también se tiene el resumen, ¿no? Entonces aquí el resumen que da OpenAI dice síntomas: dolor de cabeza, dolor en el cuello y mareos, diagnóstico migraña, tratamiento, recomendación. O sea, todo lo que se conversó se transcribe, se genera un resumen y es parte del expediente médico, con lo cual se ahorran horas hombre de transcripción y se masifica el conocimiento a partir de la información que se ha registrado de los pacientes. También podemos procesar PDFs, ¿no? La mayoría de empresas tiene un gran sistema documental basado en PDFs. Estos PDFs se pueden procesar si tienen una estructura, o sean estructurados o no estructurados, se procesan y se genera un resumen vía OpenAI y se disponibiliza para cualquier consulta, ¿no? Esto tener un gran bibliotecólogo que ha leído todos los documentos y que puede contestar todas las preguntas de la organización, ¿no? Esto es el esquema de cómo funciona, ¿no? Técnicamente tenemos una fuente de datos, se hace algún proceso para que esa data o esa información pueda ser entendible por la base, para generar la base de conocimientos, que puede ser phone recognition si tiene una estructura determinada, speech to text si es texto si es voz a texto, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos como fuente, hacemos ese preprocesamiento. Luego tenemos ya la base, se procesa y eso se disponibiliza a través de informes o a través de consultas. Vamos a ver un ejemplo, y como siempre espero que el ejemplo funcione, dado que tengo algunos minutos. Ya. Nosotros, ¿se ve en mi pantalla, se ve un sistema SharePoint? Sí. Ya. Nosotros tenemos un sistema integrado de gestión, ¿no? Somos certificados ISO, así que tenemos acá toda la documentación de los manuales, procesos, ¿no? Todos están en PDFs, ¿no? Y
para la sesión hemos creado un chat GPT propio en el cual se ha indexado, se ha procesado todos esos documentos y ya tenemos esta información disponible, ¿no? Por ejemplo, acá le he consultado cuál es el objetivo del sistema integrado de gestión. Cuando me da la respuesta, ¿no? El objetivo del sistema integrado de gestión es asegurar una prestación de servicios eficaz y alineada con los requisitos y niveles de servicio acordado con los clientes, pero además me da la referencia, ¿no? Me da dónde está esa información. Son documentos y son citas. Acá le pregunto por niveles de servicio y aparece también el resumen de nivel de servicio. Entonces acá puedo hacer diferentes consultas sobre el tema del sistema de gestión. Estoy pidiendo que me resuma la política de seguridad. No puedo encontrar la información. Suele pasar con los ejemplos. Pero eso es lo que tenía para presentarles el día de hoy. Sí, creo que tengo tiempo todavía, sí, pero estaré disponible para siguientes consultas. Ok, muy bien. Muchas gracias, Javier, por la exposición. Ya, bueno, posteriormente, en la primera ronda ya tendremos las consultas, el conversatorio y luego la consulta de nuestro público. Como saben, o como hemos indicado, hacer llegar por favor sus consultas en el módulo de preguntas y respuestas disponible en Zoom. Muy bien, ahora vamos a dar pase a nuestro segundo expositor. Él es Ítalo Millone, cofundador y director de negocios de Voxiva. Es empresario, cofundador de Voxiva en el año 2000. Voxiva es una empresa dedicada a resolver problemas de negocios utilizando analítica avanzada, inteligencia artificial, Big Data y Cloud Computing. Es docente también de los programas de marketing digital, liderazgo y coaching. Adelante, Ítalo. Muchas gracias, Armando. ¿Cómo están? Voy a compartir mi pantalla, permíteme. Bien. Arrancamos entonces. A ver, lo primero es mencionar que hoy las empresas se enfrentan a un entorno volátil y hostil, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Y vamos a ver algunos números. Primero, estamos en el ranking del Banco Mundial como país para facilidad para hacer negocio en el puesto 76 de 190. Pero en el ranking de competitividad estamos en el 54 de 63 países. Y la percepción de corrupción que tenemos como país es del 88%, es la más alta de Latinoamérica. Entonces, en este entorno es en el cual todas nuestras empresas están trabajando. Y prácticamente nuestra data, con eso, sigue siendo eso, data. Si no tomamos decisiones basadas en conocimiento. Entonces, ese es un primer punto a tener en cuenta. ¿Cómo estamos tomando las decisiones? Si realmente estamos utilizando información o nos pasa, de pronto a algunos de ustedes les ha pasado que entras a un comité y de pronto el área de marketing trae un reporte que tiene números diferentes al área de ventas y diferente con el área de logística. Y se puede dar no porque estén equivocados o porque hagan mal su trabajo, sino porque de pronto uno actualizó la base de datos antes que otros, no consideraron algunas variables que otros sí pudieron considerar. Entonces, hay mucha información dentro de las empresas, dentro de nuestras empresas. Y en un entorno como en el cual nos estamos manejando, es sumamente útil y sumamente importante y es una ventaja hoy el tomar decisiones basadas en conocimiento. Y yo quería compartir con ustedes un par de casos para que vean de qué estamos hablando. Este es un primer caso en retail de pricing utilizando inteligencia artificial. En ambos casos vamos a hablar de pricing, pero vamos a hablar con enfoques diferentes. Esta empresa, ¿cuál es el reto que nos plantea? El gerente general nos dice, ¿a qué precio se debe vender cada producto o cada SKU para maximizar la rentabilidad y enfrentar a los competidores? El cliente
es una empresa que está en el rubro de venta de vehículos y repuestos automotrices, 50 años en el mercado, 75% de market share, y cuando hablamos de 75% de market share estamos hablando de en un mercado que es no solamente competitivo, sino hasta yo diría uno de los más complicados que me ha tocado ver. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno habla de repuestos automotrices, los que conocen en Perú la avenida Iquitos, en Lima la avenida Iquitos, sabrán que en una misma cuadra tienes a 20 distribuidores de repuestos y todos venden el mismo producto, pero no solamente venden el mismo producto de la empresa, sino también venden el producto alternativo, venden el producto Bamba, venden el producto que viene por contrabando, viene el producto que hace el fierrero que está a la vuelta. O sea, hay una serie de opciones que tiene y que no todas están dentro de los márgenes correctos de la ley o no, pero es lo que hay. Es lo que hay y con lo que tiene que batallar una empresa de este tipo. ¿Cuál es el contexto? Entró hace algunos años al mercado peruano una empresa centroamericana con mucha espalda financiera. ¿Y qué es lo que hacía esta empresa para poder ganar mercado? Bajaba el precio de los principales productos. ¿Qué hacía esta empresa? Para no perder mercado, también bajaba los precios. Entonces, ¿qué ocasionó eso? Primero, una reducción de la rentabilidad. Segundo, una guerra de precios que lo llevaba justamente a esa pérdida. Y para que tengan una idea, un analista con con algunas capacidades y una buena máquina, en un Excel manejaba 6 variables para definir el precio. 6 variables para 20.000 SKUs. 6 variables. Ese Excel es una sábana gigante de fórmulas entrelazadas unas a otras, en donde si hay un error o es que se presenta algún error dentro de la fórmula, había que analizar toda la hoja para saber dónde estaba. Y obviamente si el analista por alguna razón no va a trabajar o está de vacaciones y pasa algo, es una complicación tremenda para la organización. ¿Cuál es la solución? Nosotros identificamos y correlacionamos las variables que afectan la decisión de compra en el punto de venta, diseñamos los modelos de optimización de precios y a continuación entrenamos el modelo para maximizar la rentabilidad. Como esta es una conferencia más de el uso de la inteligencia artificial aplicada a los negocios, quiero comentarles cuáles son los resultados. Primero, yo hablaba de 6 variables que manejaba este analista. Bueno, este es el potencial que tiene justamente la analítica, y es que nosotros incluíamos dentro del modelo 198 variables, de las cuales 42 explican el modelo. Cuando hablo de 198 variables, estoy hablando de que son variables que vienen propias de la empresa. Imagínense todo su libro de ventas, compras, stocks, descuentos, promociones, etcétera. Vienen variables que son externas, como por ejemplo tipo de cambio, índice de precio al consumidor, etcétera. Y variables que reingenierizamos, como por ejemplo, cuando llega la última semana del mes y el área comercial no ha llegado a su cuota de ventas, lo que normalmente hace es trata de empujar lo máximo que puede productos al punto de venta. ¿Y qué es lo que eso ocasiona? Si ya estoqueaste al punto de venta, es lógico que las siguientes 2 semanas no te va a comprar la misma cantidad, porque ya tiene producto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínense mirar esto en 1.500 puntos de venta, es muy complejo. Entonces nosotros incluíamos variables como ese tipo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hoy hacemos más o menos una corrida de 200.000 escenarios al mes para optimizar los principales productos, que son los 12.000 productos principales, los otros se hacen por similaridad. ¿Cuál fue el resultado? Se logró incrementar en 6.4% de ventas y 15.2% la rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no había que vender más necesariamente, sino que había que vender al precio correcto. Y aquí van a ver en la gráfica justamente la línea que corresponde a los diversos años, y aquí quería graficar la línea que corresponde al COVID, que es el año 2020, donde ese valle se da justamente cuando cierran los comercios, y nosotros esperábamos que los algoritmos puedan recuperar su capacidad predictiva en aproximadamente 90 días, pero fue mucho antes, y alrededor de los 60 días ya estábamos teniendo predicciones bien interesantes, con lo cual logramos en ese año incluso superar la rentabilidad de años anteriores. Hoy, a la fecha, ya vamos casi con el 4.º proyecto con ellos, porque una vez que comienzas a optimizar un área de la empresa, comienzas a optimizar un sector, de pronto comienzan a salir otros requerimientos y otros requerimientos, ¿no? Pero este es uno de ellos, y quería explicarles cuál es el potencial. Imagínense la capacidad
computacional que puedes tener hoy, la cantidad de procesos que puede uno tener y analizar mucho más rápido que lo que puede hacer un humano esta cantidad de información. Ahora vamos a ver otro caso. Este es el caso en el sector avícola. ¿Cuál es el reto aquí? El reto que nos propone la empresa es si se puede predecir el precio del huevo a nivel nacional y maximizar la rentabilidad. Cuando hablo del precio del huevo, estoy hablando del precio del huevo en el mercado, en un canal tradicional, es decir, en el mercado que uno puede encontrar en el barrio, en la tienda que uno puede encontrar en el barrio, no necesariamente en el canal moderno que estamos hablando de supermercados, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el cliente? El cliente es el mayor productor y comercializador de huevos que hay en el Perú y en la región. ¿Y el contexto cuál es? El precio del huevo en el mercado está caracterizado por ser inestable y poco predecible. Y normalmente hacia fin de año se da una reducción de la rentabilidad. Es la gráfica que ustedes pueden ver en la parte inferior de la pantalla, cómo es muy complejo llevar el precio del huevo semana tras semana. Y aquí van a ver cómo yo les hablaba en el anterior caso, como casi 200 variables incluíamos dentro del modelo. En este caso, incluíamos 245 a 300 variables, de las cuales siempre obviamente uno toma las principales variables que mueven la aguja de un modelo, ¿no? Pero saltaban temas interesantes como, por ejemplo, que el precio del huevo en el mercado estaba influenciado por el precio del azúcar rubia y el maíz morado. Cosa que es extraña porque ni el azúcar rubia ni el maíz morado forma parte de la cadena alimenticia de una gallina. Entonces, nosotros obviamente le preguntábamos a los expertos dentro de la empresa por qué pasa esto, y ellos tampoco lo tenían mapeado, ellos no sabían por qué podría ser. Pero el modelo encontró esa correlación. Una vez que nosotros incorporamos dentro del modelo, por ejemplo, variables como índice de precio al consumidor, canasta básica familiar, etcétera, comenzaron a surgir estas correlaciones que eran sumamente interesantes y que hacían al modelo ser más preciso dentro de sus predicciones. ¿Qué es lo que hacemos con ellos? Cada semana le damos un rango de precios, una sensibilidad de precios, donde le podemos decir, depende qué es lo que quieras hacer. ¿Quieres maximizar tu margen de contribución o quieres maximizar el volumen de venta? Entonces, dependiendo qué es lo que quieres hacer, es que este es el rango de precios en el cual te puedes mover. Y aquí surge un tema bien interesante, y es que la tecnología como tal no va a ser un cambio. Sola no va a ser un cambio. Esto depende de quién, de personas. Entonces, todos estos proyectos con los cuales trabajamos, se da una combinación entre la tecnología y el experto en el negocio, que es el cliente. Entonces, de manera que nosotros encontrábamos insights como los que estamos viendo acá, hay otros, obviamente, también mucho más directos con respecto al proyecto, y le preguntamos, ¿te hace sentido o no te hace sentido? Interesante porque siempre encontramos, y es natural, encontrar dentro de organizaciones algunas resistencias al cambio, ¿no? Entonces, hay una persona que hace 20 años fija el precio en el mercado para esta empresa, y de pronto decía, oye, ¿qué me vas a enseñar? ¿O qué va a enseñarme tu sistema, no? Es cierto, la tecnología todavía no tiene capacidades como la intuición que tiene el humano, ¿no? Pero sí es capaz de procesar mucho más rápido una cantidad importante de números o de variables. Entonces, una vez que se dieron cuenta que la tecnología o el modelo daba precios muy cercanos a lo que pasaba en la vida real, entonces en ese momento el cliente empieza a confiar. Y es cuando realmente hoy el cliente utiliza la tecnología como una fuente de conocimiento para tomar decisiones. Y siempre nosotros le decimos al cliente, y tratamos que sea así, es, oye, reta el modelo. Si el modelo te está sugiriendo un precio de 5.53, 4.88 o lo que sea, reta el modelo, porque estos sistemas tienen obviamente rutinas, tienen herramientas de Machine Learning que van aprendiendo de las decisiones del experto. Si las decisiones son buenas, se incorporan. Si las decisiones no son buenas, igualito las toma en cuenta. Entonces va aprendiendo de las decisiones que van tomando. Pero sí quiero resaltar esto, es la combinación entre la tecnología y las personas lo que hace exitoso este tipo de proyectos. ¿De acuerdo? Y algunos mitos a desmentir, que yo creo que es importante ponerlos sobre la mesa. El primero es la inteligencia artificial o la analítica es una caja negra. No tiene que ser así. No tiene que ser así. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que mientras más entiendan los usuarios por qué el resultado de la analítica y la inteligencia artificial, más rápido van a adoptar
la solución. Ejemplo, en el primer caso que yo les hablaba de repuestos automotrices, si el experto dentro de la empresa, el gerente de producto o el analista entiende por qué el modelo le sugiere ese precio para cada producto, cuáles son las razones que están atrás, cuáles son las variables que tomó en cuenta el modelo, esa persona va a entender mejor el resultado y va a confiar más en lo que dice el modelo. Pero mientras más se convierte en algo inexplicable, es decir, porque sí, efectivamente, hay modelos en los cuales no se puede explicar las razones, la deep learning o cosas mucho más trabajadas, entonces el usuario es más complicado que pueda adoptar una tecnología. Entonces, primer punto a desmentir, la inteligencia artificial es una caja negra, no tiene por qué ser. Segundo mito, tenemos pocos datos para que un modelo de inteligencia artificial los pueda analizar. Esto es un caso que nos encontramos muchas veces con los clientes y nos dicen, no sé si tendré los datos adecuados, o yo creo que tengo pocos datos. A ver, facturas millones y no tienes datos. O sea, lo primero que yo siempre le digo al cliente cuando converso con ellos es, ¿te cerró la SUNAT? No. ¿De acuerdo? Entonces, tienes información. Es decir, alguien en tu compañía compra productos, alguien en tu compañía vende productos, alguien en tu compañía factura los productos, alguien cobra los productos. Entonces, si has hecho todos los procesos, tienes muchísima información. De hecho, una de las mayores cosas que tienen las empresas es datos. Un análisis que hace McKinsey sobre justamente la data es que el 95% de las empresas, olvídense del tamaño, no estoy hablando de empresas grandes, no estoy hablando de empresas de todo tipo. 95% de las empresas no utilizan la información que tienen para tomar decisiones. Esto es grave, pero hoy el que utiliza la información tiene una ventaja competitiva en el mercado, definitivamente. Y tercer mito es que la inteligencia artificial requiere datos perfectos y años para implementarse. Este también es un argumento que encuentro con los clientes donde me dicen, mira, yo sé que tengo datos, o sea, ya olvidémonos del segundo mito. Yo sé que tengo datos, pero están desordenados, tengo diversas bases de datos, olvídense. Miren, les voy a poner un ejemplo. Uno de nuestros clientes es una empresa representante de una empresa alemana, ¿de acuerdo? Y cuando conversábamos con ellos nos decían que la base de datos que ellos tienen es una base de datos que está bajo un sistema alemán. Por lo tanto, impecable, impecable, no hay duda. Entonces, pero nosotros le decíamos, mira, una parte importante de los proyectos de analítica es justamente la limpieza de los datos. No te preocupes, nos decían, la parte de datos está resuelta porque tenemos un sistema, una base de datos súper estructurada. Bueno, entonces le dijimos vamos a destinarle 2 meses al análisis y ordenamiento de la data, porque sí era una base de datos bien abundante. Nos demoramos 5 meses en ordenar la base de datos. ¿Por qué? Porque empezó. Pero también está mira, ¿sabes qué? Hay un Excel que utiliza el área comercial. Pero también ¿sabes qué? Hay otra base de datos que utiliza marketing. No te dije, ¿no? Pero planeamiento también tiene otra base de datos. Claro, todos sacan del mismo RP, de la misma fuente de información, pero todos tienen su propia base de datos y con eso modifican sus datos. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, el querer pretender que todos tus datos estén perfectamente ordenados, termines un proyecto de gobierno de datos y luego empieces un proyecto de analítica, hoy es básicamente retrasar el desarrollo de una empresa. Es como pretender, yo siempre digo, es como pretender, imagínense una nave en el espacio que está volando, pretender que al mismo tiempo le eche gasolina con otra nave. Sí se puede hacer, pero es bien complejo, ¿no? Entonces, esperar a tener todos los datos perfectos y ordenaditos para poder empezar un proyecto de analítica es uno de los mitos que hay que desmentir. ¿Por qué? Porque lo que se puede hacer es empezar por casos de uso. Entonces, empiezas por los casos de uso, tomas una primera experiencia, vas viendo qué resultados, cuáles son los datos que te hacen sentido y cuáles no, y sobre eso vas trabajando mientras vas ordenando la base de datos. Pero no es necesario esperar
a tener todos los datos ordenados, perfectos, y luego de años empezar un proyecto analítico, ¿no? Entonces, son tres, yo creo, de muchos mitos que pueden haber al utilizar inteligencia artificial. Yo creo que espacios como el que tenemos hoy son sumamente importantes para poder contribuir al empresariado, contribuir a los ejecutivos, para que cada vez vayan familiarizándose mucho más con los temas de inteligencia artificial y analítica, porque si no lo hacen ustedes, lo va a hacer otro. O sea, si no lo hace su empresa, la va a hacer la competencia. Y eso va, cuando menos uno se dé cuenta, van a pasar por delante. Entonces, hoy tenemos que tener, y sobre todo el entorno en el que estamos, tenemos que tomar decisiones basadas en conocimiento. Y eso implica que mejore también no solamente la productividad de nuestras empresas, sino también la productividad como país, ¿no? Estamos hoy, creo, en una situación expectante. Como empresario, enfrentamos todos los días las situaciones que vemos, y es con lo que hay que trabajar. O sea, no hay otra, ¿no? Así que eso es un poco lo que quería decir, y sobre todo trabajen sobre estos mitos. Creo que es importante comenzar a dar pasos, aunque sea cortos, pero hay que dar pasos iniciales para comenzar a explorar en lo que significa la inteligencia artificial aplicada a los negocios. Gracias, Armando. Bien. Muchas gracias, Ítalo, también por tu brillante exposición, al igual que fue la de Javier. Y ahora tenemos a nuestro tercer orador o speaker, Enrique Cárdenas. Es egresado de la Universidad de Lima, un MBA en la Universidad de McGill, con experiencia en consultoría financiera y tecnológica en empresas Big Four, Pricewaterhouse, Deloitte, con amplia experiencia y especialización en transformación digital y finanzas corporativas, RPA, IA, norma de auditoría TI, SAP, ciberseguridad. Experiencia como miembro del directorio de empresas peruanas y CEO de empresas de tecnología, logrando partnership con importantes marcas internacionales del rubro. Especializado en transformación digital y consultoría financiera y en negocios en empresas transnacionales de diversos grupos. Es director independiente, vicepresidente de APESOF, CEO de Sempiterno Group, director de tecnología de la Red Internacional de Negocios. De igual manera, Enrique, te agradecemos. Tienes 15 minutos para tu exposición. Gracias, Armando. Voy a compartir pantalla. Creo que ya la pueden ver, ¿cierto, Armando? Sí. Excelente. Bueno. Empezar por lo que es inteligencia artificial, como lo han dicho mis predecesores, es un tema muy interesante, es un tema disruptivo y evidentemente es un tema innovador. ¿Lo puedes Para colocar poder... en modo de presentación, por favor? Listo. Ahora sí. Entonces, para poder de alguna u otra manera buscar introducir la inteligencia artificial a los procesos de nuestros negocios, siendo empresarios y querer un poco buscar rentabilidad en este tipo de comercialización de estas tecnologías, quise empezar con una frase muy rápida, que es que el negocio de la humanidad no es hacer máquinas más inteligentes, sino hacerse más inteligentes utilizando las máquinas, que creo que es algo que de alguna manera concientiza lo que nosotros venimos hoy día a potenciar o explicar, que es la inteligencia artificial. Para poder conocer un poquito la inteligencia artificial hay que identificar cuándo llega realmente a nuestras vidas. Y es que desde que nos levantamos de la cama y vemos nuestro celular y vemos las redes sociales, hay componentes de inteligencia artificial que básicamente gestionan el contenido que nosotros un poco vemos todos los días en nuestro celular de manera de entretenimiento o de manera empresarial o hasta de manera informativa. A veces sin saber y utilizando este tipo de herramientas con nuestros celulares, ya estamos interactuando con una inteligencia artificial. Cuando estamos haciendo deporte o cuando estamos de alguna u otra manera haciendo un campo que nos ayuda a desestresarnos, tenemos hardware como son relojes, smartphone y demás, que también utilizan inteligencia artificial para medir nuestro ritmo y demás. ¿A qué quiero llegar con esto? De que en la vida diaria nosotros ya interactuamos con inteligencia artificial, simplemente no lo hemos sabido identificar. Y es que esto ya llegó a nuestras vidas hace más de 4 años. Y en realidad, poco a poco, con el boom y la disrupción, sobre todo post pandemia, hemos sabido que esto evidentemente es inteligencia artificial, solo que lo estamos
de alguna manera identificando estas vías mismas y lo queremos, sobre todo en esta sesión, llevar al tema totalmente profesional. Ahora, con la inteligencia artificial ya viéndolo en tu proceso de negocios, como hablaban mis predecesores, hay mitos y demás. Y tal vez el mito más grande es la capacidad de desempleo que esto puede generar. Y en realidad es que no siempre esto es así. Lo que hay que buscar como profesionales antes de implementar esto en nuestros negocios es entender que la tecnología al día de hoy y sobre todo hacia el futuro va a ser un vehículo en el cual los profesionales que la entiendan y la sepan implementar son los profesionales que van a sobrevivir en el campo laboral. Los que no trabajen con tecnología y no sepan interactuar con la misma, posiblemente se queden rezagados. Y es algo que quiero profundizar mucho en esto, porque lo que nos espera de acá, sobre todo a nuestro lado del mundo, que somos países en vías de desarrollo, es que de aquí a 4 a 5 años, carreras como la traducción, carreras como la contabilidad van a sufrir un cambio disruptivo debido a que la IA, entre otras tecnologías, van a poder de alguna manera coberturar casi el proceso, el 90% de las labores operativas de las mismas. Por lo cual los profesionales tenemos que tomar conciencia y de alguna u otra manera aprender a interactuar con estas herramientas y con estas tecnologías para de alguna u otra manera subsistir y ser herramientas de trabajo profesional para nuestras organizaciones. Ahora, como empresas, o como los procesos de negocio, sí se nos abre un campo muy amplio. Realmente la inteligencia artificial tiene un ámbito que al día de hoy puede entrar en cualquier sector de negocio, por lo cual, viviéndolo como casuística, puede estar en el back office, puede estar en la parte de operaciones, puede estar evidentemente en la parte comercial, siendo predictiva, analítica y demás, y realmente va a ser un espacio muy grande para podernos a pensar el día de hoy. Muy rápido desde mi punto de vista, qué es la inteligencia artificial y cómo nos puede ayudar directamente a cambiar nuestra forma de interactuar en los procesos de negocio. Primero nos va a ayudar evidentemente en la toma de decisiones. Como empresarios hay que entender que con esta tecnología la información en vivo, la predictibilidad, la información sin errores, la información que va a generar una eficiencia para la toma de decisiones es lo primero. Precisión y rapidez son dos palabras que como empresarios, gerentes generales, presidentes de directorio o ejecutivos de alto nivel, tenemos que entender que esto nos va a ayudar a que nuestra decisión sea la mejor para la organización. Lo segundo es que hay que entender que esta tecnología es de un aumento de la personalización del proceso del negocio. No son como otras tecnologías que se implementan y el proceso se tiene que adecuar de una manera estándar o de alguna manera agarrar las herramientas del proceso de negocio combinadas con tecnología para que el proceso sea de alguna manera viable y cumpla el objetivo de nuestra organización de la mano de la tecnología. Aquí hay que entender de que este proceso de implementación de ese tipo de tecnologías y proyectos son experiencias únicas para el usuario, debido a que la personalización del proceso de negocio, supongamos un proceso de back office, va directamente a la fidelización del proceso de la mano con la experiencia del usuario. Si el usuario, evidentemente la IA se implementa muy bien, la experiencia como organización es muy fuerte y el valor, que es lo que damos los empresarios de tecnología, es muy importante para cada empresa. El tercer punto es la seguridad, la confiabilidad y la mejora continua. Este tipo de tecnologías lo que va a hacer para la organización es que sea escalable. La palabra escalabilidad es muy importante para las organizaciones, y no solo para el mundo startup, sino que las organizaciones tradicionales tienen que ir mejorando la continuidad de sus procesos, porque no hay ninguna organización que los procesos no cambien. De hecho, se encuentra en un proceso de maduración continuo. La inteligencia artificial como tecnología va a acompañar para la eficiencia de la misma. Y el cuarto punto, que es el final, es la automatización. Todas las organizaciones, todos los empleados, todos los dueños de empresa tienen que tener dentro de sus KPI y objetivos y planes estratégicos que los procesos tienen que entrar en una era de la automatización, en los cuales tecnologías como el IA, entre otras, se vuelven ya no un gasto, sino una inversión para el empresario, una inversión para el profesional. Ahora, evidentemente esto, ¿cuál es la mejor forma de verlo? Es con casos de uso. Y ahí quiero enfrascarme un poco en la experiencia que yo trabajo desde la organización que fundé, que nuestra especialidad es el sector bancario, con más de 17 bancos en el mercado.
una primera revisión que es muy simple y quiero compartirles un pequeño video. ¿Qué es lo que hace directamente esta inteligencia artificial? La inteligencia artificial lo que busca es que en el proceso de auditoría bancaria se requiere mucha gente y hay mucho trabajo de revisiones de muestras, que es un proceso que evidentemente es altamente analítico, pero a la vez altamente repetitivo, porque se procesa directamente muestras para poder tener un papel de trabajo y tomar decisiones sobre la fiabilidad de los documentos a revisar. Lo que hace este robot directamente es que de la mano con inteligencia artificial y redes neuronales saca una muestra directamente que antes la podía sacar un humano en base a documentos digitales. El tiempo que le tocaba sacar una muestra con los inputs requeridos a un humano era alrededor de 30 minutos por muestra. Al día de hoy lo estamos haciendo muy lento para que lo puedan ver, pero inteligencia artificial puede sacar una muestra en 1.5 segundos colocando los KPIs y las directrices que esta muestra, palabras claves y demás. Mientras más muestras adquiere la inteligencia artificial, más conocimiento logra en el tiempo, que es realmente el gran valor para esta organización. Entonces, después de incluir una muestra, lo que hace directamente, voy a avanzar un poco, es que en un papel de trabajo la inteligencia artificial puede coberturar los procedimientos directamente que está revisando de cada documento. Por ejemplo, puede identificar que la firma del gerente financiero no es correcta o se encuentra alterada, que es algo que antes hacía una persona del árbol contable o del árbol de auditoría. Puede validar si los documentos son íntegros al nivel de información. Y básicamente este algoritmo lo que va a hacer es que no importa que haya 1 millón de documentos que revisar en un día, el proceso va a seguir tomando muy pocos segundos, ¿no? Y evidentemente no se equivoca y el algoritmo va a trabajar 24/7. Ese es un pequeño caso de uso para poder entender la capacidad que va a generar esto en eficiencia, ahorro en costos en la organización, y para los que estamos en tecnología nos da una oportunidad enorme en entrar en un sector que en los siguientes 4 años va a generar mundialmente cerca de más de 8 billones de dólares solo en Sudamérica. La inteligencia artificial como estadística comercial se vuelve uno de los ámbitos de línea comercial tecnológica más grandes, posiblemente después o empatada al día de hoy con todo lo que tiene que ver con el cloud. Ahora, volviendo un poquito a un caso de uso puntual, solo quería mostrarles que este caso de uso en el sector bancario es la anticipación de fallas a los cajeros. Ahí nosotros de alguna manera implementamos una inteligencia artificial que lo que hace es bien simple. Una de las aplicaciones más potentes en este sector es cuando el cajero falla. Gracias a un algoritmo que se incluye en los cajeros, ya los patrones directamente asociados a retiros, transferencias, movimientos, SWIFT, movimientos que sean de hecho desde un cajero que puedan no solo coberturar transacciones nacionales, sino transacciones al extranjero, pueda no coberturar ningún error y no se permita ninguna falla de ningún reproceso, que hasta termine en un bloqueo de una tarjeta de crédito. Entonces, básicamente, este algoritmo lo que hace es que aprende, básicamente, cómo se va modificando el proceso directamente sobre cada uno de los cajeros bancarios con las plataformas bancarias que se tienen en el mercado con los diversos bancos que existen. Otro caso que tenemos al día de hoy son los asistentes virtuales de finanzas personales. Ahí viene algo bien interesante. Hay consultas que todos los usuarios hacemos a los bancos, ¿no? De hecho, nuestros padres, algunos hacen consultas a veces medio tontas, pero en realidad es que generalmente a los bancos el ratio de preguntas que hace un usuario puede ser hasta del 86%, siendo cosas tan básicas como decir cuál es mi cuenta de ahorros, cuál es mi CCI y demás. Este tipo de asistentes no es el clásico asistente que a veces escuchan que 1, 2, 3, 4 opciones y tú vas marcando, ¿no? Eso es otra tecnología. Esto lo que busca es la interrelación entre lo que desea el usuario final del banco y las preguntas con una respuesta que sí hagan sentido a la experiencia usuario del cliente. De tal manera que si tiene X preguntas, el algoritmo puede dar respuesta a todo tipo de preguntas y hasta sobre todo, si hay quejas y reclamos, que es lo que más sucede en bancos, directamente haya todo un espacio de entendimiento psicológico que el algoritmo pueda proporcionar. Entonces,
abre unas posibilidades de entendimiento y que el cliente del banco, así tenga 100 soles en su cuenta bancaria, pues sea tratado exactamente igual y la experiencia usuaria con el cliente se mejore. Un caso más, que es la detección de los fraudes en tiempo real. A todos, sobre todo en la pandemia, aumentaron muchos los robos digitales o de alguna manera que también hizo crecer otro campo como es el de la ciberseguridad. Pero es que a varias personas han clonado tarjetas, a varias personas han hecho transacciones que no estaban dentro del proceso que cada uno tiene diariamente con sus finanzas personales. Y en realidad es que este algoritmo ayuda a que básicamente el tiempo de respuesta del banco sea el más óptimo, debido a que en todo el ecosistema de fraudes ya se incluyen los temas de seguros de tarjetas y una serie de pasos cuando de alguna u otra manera se infringe esta detección del fraude y demás. Entonces, básicamente este caso realmente es el que más ha agregado valor al sector bancario debido al aumento de robos digitales, y evidentemente nos da una oportunidad muy grande para que la experiencia usuaria para cada persona que trabaja directamente con un banco y tiene su dinero pueda tener una respuesta rápida ante este tipo de problemas. Esto es un poco los casos que les tenía preparado. Concluir con algo muy final es que desde el lado del profesional se tiene que entender cómo interactuar con una inteligencia artificial en el ámbito y en la labor y en la carrera que esté. Directamente, como les repito, en 4 o 5 años esto va a ser tan básico como poder estudiar Excel y poder interactuar. Lo segundo es que los empresarios que deseen un poco entrar en la transformación digital, automatización, procesos y eficacia operativa, invertir en este tipo de tecnologías se va a volver evidentemente un objetivo muy necesario, debido a que lo que buscan las organizaciones es crecer y cumplir sus objetivos comerciales y de crecimiento. Este tipo de tecnología puede hacer una empresa escalable y de un crecimiento óptimo. Y evidentemente para todos los que sean personas que les interese conocer esto un poco más, realmente el mercado peruano sigue creciendo en la utilización de inteligencia artificial como empresarios. Aparte de los ponentes, existen cada vez más difusión del mismo como lo hace al día de hoy en esta sesión, y realmente es importante que nos eduquemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. De igual modo, felicitarte por la brillante exposición. La verdad que las 3 presentaciones han estado excelentes y espero que sean de mucho provecho para nuestra audiencia. Y ahora me toca llevar un breve conversatorio. Vamos a hacer un intercambio de ideas, voy a hacer algunas preguntas puntuales y unas generales antes de pasar a la ronda del público. En primer lugar, para Javier González, que fue nuestro primer speaker, nos mostró una carpeta compartida donde hay mucha información, muchos archivos. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial cuando en información no hay congruencia? ¿Qué pasa si un documento lo que indica, y nos puso el caso Ítalo como ejemplo, se contrapone, se confronta con lo que otro documento puede estar indicando? Ante una consulta, estos modelos, ¿cómo aprenden o qué advertencia uno puede tener al momento de estar con esta situación, ¿no? No, este es el concepto de si entra basura, sale basura, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es asegurarte que la información que tienes es coherente, ¿no? El caso que hicimos para esta demostración era un sistema de integrado de gestión para soporte ISO. Supone que eso pasa a una certificación, está validado por procesos internos, por auditores externos. Y lo que hacemos es que todo esa documentación, en vez de que alguien se ponga a leer, cualquier nueva persona o alguien quiera consultar, tenga este chatbot personalizado que resuelve todas sus consultas. Es como si alguien hubiera leído todo, se lo hubiera aprendido y te pueda responder en cualquier momento sobre cualquier proceso relacionado, en este caso a ISO, ¿no? Puede ser para cualquier gestión de documentos, para fórmulas, para controles, ¿no? En realidad la aplicación es inmensa. Pero lo que sí, tu repositorio documental tiene que estar por lo menos
limpio, ¿no? Ser coherente. Es la frase de siempre, entra basura, sale basura. Muy bien, gracias por la respuesta. Una consulta para Ítalo, si bien lo mencionó, le voy a pedir un poco que amplíe, porque la resistencia que puede haber de los empresarios que han llevado el negocio durante muchos años, que han fundado la empresa, que han vivido y que han generado rentabilidad, a que un experto, un consultor le indique que hay otras formas de hacer negocio, nuevas maneras de hacer predicciones de algunas variables, cómo enfrentar, cuáles son las principales estrategias para romper esa resistencia, ¿no? Mira, buena pregunta, Armando. Lo primero es que el empresario tiene que estar de alguna manera convencido de que la inteligencia artificial hoy es una herramienta útil y para eso pueden haber muchos casos. Cuando hay un temor de este tipo, lo primero es mostrarle benchmark que puede haber de mercado. Mira, no eres el único loco que se le ha ocurrido que vas a hacer esto, sino ya esto se hace en otras partes del mundo con empresas similares a las tuyas, del mismo tamaño que la tuya, en sectores similares a los tuyos. Ya se utiliza la analítica y la inteligencia artificial para poder tener mejores resultados. Entonces, ese es un primer paso. Y el segundo paso, yo creo, es el comenzar a trabajar por fases. Es decir, no empezar en un proyecto muy ambicioso y grande, sino empezar por fases donde se vaya dando cuenta cómo van los resultados, poco a poco cómo se van dando las fases dentro de un proyecto, y él en esa medida va confiando y va obviamente avanzando, ¿no? Porque estos proyectos no son de un proyecto de one shot y me quedo 2 meses, no. Para empezar, tanto lo que hace Javier, Enrique o lo que hacemos nosotros no hacemos, creo yo, corríjame si estoy mal, Javier o Enrique, pero no hacemos una consultoría como tal y le dejamos una receta para que el cliente lo haga, sino le entregamos un producto. O sea, nos remangamos la manga y nos metemos adentro de la organización para resolver el problema. Y eso es fundamental, porque cuando te dejan la receta, mira si la puedes aplicar o no. Pero aquí el tema es que la ejecución es básico y elemental para que pueda generar confianza y 2, que pueda continuar con un proyecto de ese tipo. Ok, muy bien, muchas gracias, Ítalo. Ahora tengo una pregunta para Enrique. Él ha mencionado el tema de los profesionales, los recursos que puede tener la empresa, recursos profesionales. Hay algunas preguntas en el chat también dirigidas a dónde estudiar, si las escuelas, si las universidades en Perú pueden brindar esos profesionales. Sempiterno, que ha manejado varios proyectos, cómo se nutre esos profesionales, cómo los mantiene, qué tan atractivo es dedicarse a la inteligencia artificial, o hay que capacitar mucho a un egresado de la universidad, cómo lo están llevando ustedes. Bueno, nosotros en Hacer Fábrica, el skill para esto es el Data Science, que es posiblemente uno de los recursos mejores pagados del mercado. Y eso es, si tienen hijos, creo que es la mejor carrera por ahora. Pero directamente como profesionales, en realidad es que el Data Science no es más que una persona que conoce mucho el tema matemático y estadístico, y evidentemente que tiene el skill tecnológico de desarrollo. ¿Dónde estudiarlo? Evidentemente, para las personas que creen en todo lo que es el esquema de la nueva educación virtual, existen plataformas en las cuales a veces muchachos de 16, jóvenes de 18 años lo aprenden como jugando. Simplemente lo complementan con todo lo que tiene que ver en lo que es la rama de educación universitaria, que creo que los mejores se encuentran la UNI, que es principal en el Perú en todo lo que tiene que ver con la emisión de este tipo de recursos, y evidentemente otras universidades élites que se tienen. Ahora, el profesional es escaso al día de hoy. Tiene sus particularidades. El data science lo encuentras casi el 90% en personas que son del sexo masculino. De hecho, muy pocas mujeres ingresan a este campo cuando es algo que debería de cambiar, porque generalmente la mujer por perfil suele ser un poco más ordenada en el crecimiento de este tipo de trabajo, que es un trabajo que genera orden. Para mí, en realidad, es que la organización, fuera de quienes somos los proveedores, como lo he dicho ahorita, lo que no entramos en parte consultiva, entramos a hacer un proyecto completo, es que para no generar dependencias, el futuro es que así como hay cédulas de desarrollo en cada organización, por lo menos en el tiempo se tenga ya un data science dentro de los perfiles de contrataciones de las empresas, ¿no? Muy bien, gracias. Tu comentario me generó un par de reflexiones.
Uno, que siempre nos observan y ahora me dijeron, oye, Armando, no hay ninguna mujer en el panel, ¿no? Todos son varones. Esperemos pues que poder tener mayor presencia en un siguiente panel. Y también esta misma semana conversaba con alguien de la Facultad de Ciencias de la UNI y reflexionamos sobre cómo se ha revalorizado, ¿no? El estudiante de estadística o el científico de datos en cuanto a esta profesión. Gracias por la respuesta. Una pregunta general, ¿no? Y puede generar alguna conversación, algunas distintas ideas, pero acá no podemos estar necesariamente todos de acuerdo, ¿no? Y vamos a tener 250 profesionales conectados, los que están en el Zoom, los que están en la retransmisión en Facebook, y muchos de ellos pues ahora van a querer subirse a la ola de la inteligencia artificial, y muchos lo están haciendo con el boom de ChatGPT, de OpenAI, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones que le darían a nuestros asistentes, a la gente que quiere desarrollar proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Y aquí podemos tener dos perfiles en nuestra audiencia, ¿no? Podemos tener a un gerente general, a un director ejecutivo, que tal vez tenga que ver tema de competencia, de estrategia, y podemos también, tal vez, al tener al gerente de TI, al responsable de tecnología e información, que le dicen, a ver, oye, mira, léete esto, aprende y comienza a implementar proyectos. Entonces, vamos a, bueno, pedir la opinión a todos, si es posible. Comenzamos ahora por Enrique, en tal caso. Sí, yo creo que lo principal es que cuando le dan a una persona implemente este proyecto, es que ya en el mercado peruano ya hay los especialistas. Yo creo que el mejor camino para empezar es traer a un especialista. De una manera generar que haya una transmisión de conocimientos y directamente la organización en el tiempo comienza a coberturar unos propios proyectos directamente de esto. Yo creo que es la fase principal. Ahora, para las personas que se quieren subir a la ola, en realidad hay que decirles pues que se suban, porque estamos en una etapa para la parte sudamericana inicial, que de alguna manera ha hecho crecer mucho ChatGPT, pero en realidad queda mucho por de alguna manera trabajar y sobre todo se necesitan más profesionales que estén en este rubro directamente. Lo que se les puede garantizar para quienes sean los profesionales es una amplia carrera en el tiempo, porque esto no va hacia atrás, sino va hacia adelante. Y a las empresas que quieren implementar esto, evidentemente van a, de alguna u otra manera, eficientar sus procesos de una manera radical, ¿no? Muy bien, gracias Enrique. Ahora, Ítalo, no sé si tú coincides, aportarías algunos puntos adicionales o cuál es tu punto de vista. Sí, coincido plenamente con lo que menciona Enrique. Yo añadiría que el primer paso para que un empresario o cualquier persona que nos esté escuchando inicie un proyecto de este tipo es definir cuál es el reto, cuál es la problemática de negocio. Esto no es un tema de tecnología, este es un tema de negocio. Realmente, ¿a dónde quieres apuntar? ¿Qué es lo que quieres lograr? Maximizar rentabilidad, reducir costos. ¿Dónde es el punto de dolor? Eso es lo primero que hay que tener claro. Luego entramos a ver los análisis y todo lo demás. Entonces, el primer paso es define el reto de negocio, y lo segundo, llama a Javier, llama a Enrique o llama a Boxio para que te ayuden a ver cómo lo vas a implementar. Porque ChatGPT lo que ha hecho es, creo yo, democratizar un poco el tema de la inteligencia artificial y poner el tema sobre la mesa. Pero la otra vez veía un meme que decía que había no sé si lo han visto, que es un edificio a medio construir y que le ponían, a ver, ChatGPT, termina el edificio, ¿no? Entonces, no es así de fácil. O sea, la inteligencia artificial, los modelos matemáticos requieren mucho trabajo atrás de, pero sí es una tecnología muy interesante que hoy está surgiendo y que, como digo, si no la hace tu empresa, la va a hacer el competidor. Alguien va a empezar. Y ahí es donde hay una ventaja competitiva. Hoy sí es una ventaja competitiva. Entonces, eso es un poco, ¿no? Lo primero, definir el reto de negocio, el punto de dolor sobre el cual quieres trabajar. Y segundo, llama a Enrique o Javier o a Boxeo. Ok, gracias Ítalo. Javier, ¿qué Listo. opinas? Bueno, esto no es si quieres o no, esto es cuándo vas a entrar a inteligencia artificial, ¿no? De todas maneras vas a entrar. Y mientras más tarde lo hagas, menos competitividad vas a tener. Y ya una vez animado a entrar en el mundo de inteligencia artificial, hoy ya lo usamos en el celular. O sea, como personas ya estamos usando inteligencia artificial. Si lo usamos como personas y facilita nuestras vidas, ¿por qué no usarlo en la empresa? ¿Por qué perder ese potencial
para agilizar procesos de negocio, optimizar procesos o generar nuevos procesos de negocio. Una vez tomada esa decisión, es ir de menos a más. No vayas por el gran proyecto, ¿no? Nosotros venimos ya mucho tiempo trabajando en esto. Hay personas que no te creen, ¿no? Porque piensan que estás viendo una película de ficción. Incluso para el tema de evangelización ha sido muy duro. Nosotros hemos creado un laboratorio de Industria 4.0 que hace una experiencia inmersiva para que el cliente ahí mismo interactúe, ¿no? Y vea que las cosas funcionan, ¿no? Ese es el primer reto, convencerse que esto ya funciona. Y una vez que convences, que estás convencido que esto funciona, la aplicación es de menos a más. Aplícalo en pequeñas cosas que te den valor y de ahí eso va a ser una bola de nieve. Vas a ir con un segundo proyecto, un tercer proyecto, un cuarto proyecto, y al final vas a terminar aplicándolo a toda la empresa. Eso del lado de los empresarios. Del lado de los estudiantes que nos escuchan, si bien hay carreras, hay todo, agárrense de los fabricantes. Microsoft, Google, Amazon han soltado cursos de inteligencia artificial. Si ya tienes una base de sistemas, puedes seguir esos cursos libres y estar preparado con estas nuevas soluciones y tecnologías. Justo hoy día salió un challenge de Microsoft de inteligencia artificial para estudiantes. Ya le dije a mi hijo que lo siga. Ojalá que me haga caso, dado que está de vacaciones. Pero es una tecnología que está muy accesible. Ya no es tan costosa. Yo me recuerdo cuando quería hacer la tesis de la universidad que quería hacer inteligencia artificial para procesos químicos, pero tenías que tener una computadora que no existía acá en Perú y un montón de dinero, ¿no? Hoy no, hoy tienes acceso a una tecnología en segundos y sin costo. A veces te lo dan para que lo puedas gratis. Entonces la tecnología está. No es un problema tecnológico, es un problema de negocio. ¿Dónde lo vas a aplicar y para qué lo vas a aplicar? Muy bien. Gracias, Javier, por el dato. Hago un paréntesis. Justo me acabo de acordar que bueno, mi hijo está en tercero de secundaria, parte del programa de bachillerato que va a tener el próximo año. Ha elegido un tema de investigación que justo es inteligencia artificial, ¿no? Voy a recordarme, voy a pasarle el video, voy a recordarme, voy a ver qué está haciendo, para ver en qué lo puedo ayudar. Ahí he puesto el enlace del challenge de inteligencia artificial de Microsoft. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, ahora sí voy a pasar a la ronda de preguntas del público. Agradezco a todos los que han participado con sus preguntas, la verdad que están muy interesantes. No se va a poder responder todas por tema de tiempo. De todas maneras, les anticipamos que ya las presentaciones con la autorización de los expositores van a ser compartidas en nuestras redes, la van a recibir por correo que se han registrado, y la grabación también el día de mañana lo más probable es que esté disponible. Muy bien, vamos a una pregunta inicial. Esta, de alguna manera, tal vez algo ha comentado ya Ítalo, que la voy a dejar a él para que amplíe, pero igual si Javier o Enrique quieren de alguna manera aportar o tienen puntos de vista adicionales, también lo pueden hacer, ¿no? Carolina Luque Apaza pregunta, ¿cuáles son los requerimientos de cantidad, calidad e histórico de los datos para poder hablar de soluciones robustas? A ver, es una muy buena pregunta. De hecho, es la primera pregunta que nos hace un potencial cliente. ¿Cuánto tiempo de datos necesito? Mira, a ver, yo creo, en base a nuestra experiencia, con un mínimo de 2 años de información, es posible comenzar a trabajar o entrenar modelos, ¿de acuerdo? Pero la verdad que eso depende del sector, de la industria donde está. Es muy diferente hablar de la industria o el sector de salud versus el sector de maquinaria pesada, por ejemplo. Entonces, va a depender mucho del sector. Pero en general, si te dijera un tiempo, más o menos 2 años aproximadamente. Ahora, el tipo, la calidad de data, ahí el cielo es el límite. O sea, vamos a encontrar de todo, de todo. Por eso es que lo primero que se hace, como mencionaba Javier, lo primero que tienes que hacer es analizar la data. Analizar la data, comenzar a homologarla, comenzar a limpiar la información y sobre esa base trabajar. Entonces, yo diría del otro lado, más bien del lado del cliente, que no se preocupe por esa parte, porque esa es la parte que hacemos los expertos. Información va a tener, de hecho la va a tener. Si tiene mínimo 2 años de información, tiene información suficiente como para poder trabajar. Pero insisto, depende del tipo de negocio, el tipo de sector, el tipo de industria donde está.
Sí, muy bien. Gracias, Solo para Ítalo. complementar, Armando, Sí, claro, claro. el histórico ya no es tan importante. Lo importante es que tengas un ciclo de negocios. Tu ciclo es 1 año, son 6 meses. ¿Y por qué? Porque ahora también hay técnicas para generar data sintética. Es decir, en base a tu información y a la inteligencia artificial, puedes generar más volumen de datos, le llaman datos sintéticos, que te van a ayudar a generar tu modelo. Ok, muy bien. Gracias también, Javier. Una pregunta adicional, a ver, déjenme revisarla. Sí, que nos hace Carlos Nerio, y acá lo dejo para que cualquiera la pueda responder. Dice, sabemos de la gran utilidad del IA aplicado a los negocios y de la gran variedad de soluciones, pero ¿de qué orden de magnitud estamos hablando de la inversión en desarrollar una aplicación IA para una pyme? ¿Cómo hacer la realidad cuando hablan de cientos de miles de soles de desarrollar una buena aplicación? No sé si acá estamos ante otro mito, que tal vez que la IA solamente es para las corporaciones. Aquellos que tienen clientes pymes con alguna experiencia, no sé si pueden comentar un poco más sobre este punto de vista. En cualquier orden, cualquiera, aquí primero. A mí me gustaría comentar definitivamente ahorita el tema de los proyectos ya son proyectos que de alguna manera generan una inversión y un presupuesto que debe ser alocado a la necesidad. Evidentemente estamos hablando de un presupuesto semi-alto, de alguna u otra manera, pero en realidad hay soluciones directas que se quieren democratizar a nivel de la inteligencia artificial, y esto es un concepto ya mundial. De hecho, ChatGPT lo que hizo es democratizarlo de manera gratuita. Entonces, en realidad es que la única manera que yo veo para que esto pueda llegar al tema de MIPE es que básicamente los empresarios que tengan alguna capacidad tecnológica de desarrollo se eduquen para poder encontrar IAs open source, de alguna manera, productos que son, de hecho, simplemente tienes que entender dónde ubicarlos, cómo trabajar con ellos para introducirlo a tu negocio. Lo bueno es que el día de hoy ya existe. Desde la salida de ChatGPT salieron 55 más posibilidades de este tipo de productos que también son open source o son de manera free. Lo único que tienes que entenderlo, llevarlo a tu negocio y te va a agregar valor, ¿no? Ahora, trabajar sobre un proyecto grande, específico, con un proveedor para una MIPE sí es algo que por ahora no lo considero viable. Lo que considero es que se eduque el empresario e implemente su open source, ¿no? Armando, Sí, yo creo que la y- barrera para perdón, usar dale, dale. soluciones de la inteligencia artificial ya se ha eliminado, ¿no? Como dice Enrique, hoy día tienes diferentes servicios, ¿no? ChatGPT es uno de 100 que están rankeados en el mercado. Por ejemplo, si quieres hacer marketing, campañas de marketing, generar contenido, generar video, traducir documentos, no necesitas tener un experto. O sea, para labores básicas, eh, que te ahorran tiempo y te hacen más productivo, ya encuentras herramientas libres o con una suscripción baja, ¿no? Entonces, no hay pretexto. Por ejemplo, tenemos conocidos que usan ChatGPT para hacer campañas de, o sea, para que te digan cuál va a ser tu secuencia en tu campaña de marketing, cuál va a ser la publicación que vas a hacer en redes sociales y cuál es la calendarización, incluso ya cuál es el contenido que tienes que hacer para hacer tu publicación, ¿no? Entonces, en marketing y ventas, esto se está aplicando y prácticamente a costo cero, ¿no? Es más, nos están quitando trabajo a nosotros. Entonces, sí, sí puedes empezar ahí. En realidad, la asesoría debería ser mínima para recomendarte qué herramientas puedes usar para un problema específico. Es una herramienta genérica, ¿no? Pero después, en la medida que eso te va gustando, vas viéndole utilidad, sí puedes ir ya personalizando solución. Solo para complementar, Armando, Sí, claro. una sugerencia nada más, en adición a lo que ha mencionado Enrique y Javier, es sugerencia a los empresarios, a los emprendedores, a las empresas que hoy nos están escuchando, a los ejecutivos que nos están escuchando, es siempre hagan el caso de negocio, analicen cuál es el retorno de la inversión. Por lo menos es una práctica que nosotros siempre hacemos en cada una de estas propuestas, es
¿cuál es el retorno de inversión de adquirir una tecnología de este tipo? Por ejemplo, puede ser una pequeña empresa, pero como dice Javier, utilizas herramientas muy básicas para poder generar contenido, y eso, mira, ¿cuántas horas, hombre, te tomaba? Ahora con esta herramienta, ¿cuánto es? ¿Ves cuánto es el retorno de inversión? Hasta empresas muy grandes donde dices, ok, voy a implementar este proyecto que sí son números importantes. Bueno, ¿cuál es el retorno de inversión? Invierto en esto, pero ¿cuánto es lo que voy a vender en adición o cuántos son los costos que voy a reducir? Si hace sentido el número, el proyecto es viable, pero si no, no hay ni siquiera que discutirlo, ¿no? Ok. Muy bien. Gracias a los tres por sus respuestas. Aquí hay una pregunta que es para Ítalo, pero igual voy a dejar si cualquiera puede comentar o tiene casos alrededor, ¿no? La pregunta es de Ovaldo Cifuentes. ¿Tienen en Voxiva algún caso práctico de aplicación de la IA a una institución de educación superior? ¿Ya? Y comento algo adicional en el caso de una experiencia reciente que he tenido. La semana pasada he conversado con un gerente de tecnología de información de una universidad que tiene presencia a nivel nacional y me hablaba muy importante del CRM, toda la data que podía tener de todas las interacciones de un estudiante desde que postulaba la información demográfica, desde su vida estudiantil, si iba o no a clases, las notas que podía tener, si había hecho una llamada al alcohol, etc. De ahí, obviamente, uno abre una potencialidad para predecir algunos comportamientos que pueda tener el estudiante, como en el caso de una posible deserción. Pero en este caso, te dejo, Ítalo, para que amplíes, espero no haberte quitado parte de la pregunta, ¿no? De la respuesta. No, al contrario. De hecho, me has ayudado muchísimo para esclarecer, para poder dar una respuesta. A ver, hemos hecho en una experiencia en instituciones educativas, sí, pero básicamente enfocados en el negocio, no tanto en la parte educativa como tal, sino es justamente lo que tú mencionas, utilizar toda la data que tienes acumulada de un alumno para poder predecir la morosidad del alumno y su comportamiento dentro de. ¿Por qué? Porque una vez que un alumno empieza a tener malas notas, y esto va siendo repetitivo y repite el ciclo, lo más probable es que o haga churn, o sea, fuga, es decir, se va a otra universidad o deja la universidad, ¿no? Y si la universidad puede anticiparse a esa caída del alumno, viendo cuál es su comportamiento, le puede dar un soporte académico para justamente evitar que uno entre en morosidad y segundo se retire de la institución educativa. Por ahí es donde nosotros tenemos experiencia, básicamente. Ok, muy bien, gracias. No sé si Enrique, Javier, tiene alguna experiencia adicional que comentar, sino para pasar a una siguiente pregunta en tema de educación superior. No, en educación sí no tenemos experiencia. En educación nosotros tuvimos una oportunidad en Bolivia, que básicamente lo que hacía esta IA era básicamente interactuar en las mejores respuestas que se dan en la clase, en la post-clase, directamente en cada carrera. ¿Qué pasa? Cuando termina la clase hay una serie de preguntas que no generalmente se dan en la misma hora de clase. Entonces, básicamente lo que hacía este algoritmo era predecir, en base a una historia de 4 años de posibles preguntas de cada una de las clases de los alumnos, cuáles son las posibles respuestas que necesitaban ellos que no las hacían por X motivos en la hora de clase, ¿no? Esto ayudó bastante porque básicamente tenía una historia muy grande, básicamente de data muy grande, y de alguna u otra manera pues predecían respuestas que el alumno puede necesitar cuando no tiene clase o hay algún inconveniente ya de la atención propia, ¿no? Es un pequeño caso simple en un proyecto que se hizo viable presupuestalmente porque ya existía un modelo interesante de data. Bueno, eso lo dejo ahí como un pequeño caso. Ok, muy bien. Una pregunta adicional de Carolina Luque Pasa. La verdad que nos hace dos preguntas. He tomado una de ellas, que creo que está un poco de moda aquí en el país, pero bueno, no menciona el Perú en sí, pero creo que podemos relacionarlo. Dice, ¿qué opinión tienen los panelistas sobre organismos internacionales como Naciones Unidas, gobiernos y órganos de integración regional como la Unión Europea? Ya están trabajando en la creación de documentos y normas que contemplen una gobernanza ética de la inteligencia artificial, que abarque todo su ciclo de vida, diseño, producción, desarrollo y puesta en funcionamiento, comercialización, etc. A ver, la inteligencia artificial
¿qué tanto tiene que ser regulada? ¿Hasta qué punto pueden entrar los reguladores a normar al respecto? En cualquier orden, y no sé si todos pueden opinar al respecto. Enrique. Ahí me gustaría, porque tengo un especial enfoque en esto. Si esto sigue creciendo en el porcentaje que está llegando de repercusión de la inteligencia artificial, si un gobierno no lo regula, en los siguientes 6, 7 años la tasa de desempleo va a crecer muy rápido, sobre todo en nuestro sector, que no somos países ya desarrollados, porque básicamente nuestra fuerza laboral, casi el 70% es operativa, solo el 30% de toma de decisiones y somos analíticos. Entonces, a diferencia de otros países que la fuerza analítica es mucho más y el operativo es mucho menor. Entonces, ahí sí nos va a pegar si es que el gobierno no comienza a regular básicamente la utilización en demasía, desde cosas muy pequeñas hasta proyectos muy grandes, y sobre todo si culturalmente nuestras organizaciones no están preparadas para básicamente la automatización y el gran valor que agrega esto. Ahora, por ahí hay una ley que acaban de sacar, que especialmente, opinión mía, es una ley informativa de fomento, pero no regula nada. Entonces, realmente eso le dejamos de tarea para nuestras autoridades, porque lo bueno es que lo vengan haciendo este año o el siguiente, porque comienza a crecer y puede llegar un momento que, de hecho, las máximas empresarios tecnológicos, todos han coincidido en algo: se tiene que implementar poco a poco. Es algo que todos han coincidido, porque en demasía puede causar algunos temas colaterales, ¿no? Una opinión personal. Ok, gracias, Enrique. No sé si, Ítalo, tú compartes esa opinión, tienes A otro ver, punto de vista. yo, yo soy un poco más liberal en ese aspecto. O sea, yo creo que la regulación en ese sentido es complicado, y voy a poner un ejemplo, ¿ya? A nosotros nos tocó transitar por cuando se estaba creando la ley de dinero electrónico. Y en esa época, estoy hablando antes de YAPE, antes de todas estas cosas, la superintendencia quería regularlo utilizando, por ejemplo, en ese momento estoy hablando, una tecnología llamada USSD para mandar mensajes a través de los celulares. Y lo que nosotros decíamos era, porque nos invitaron a estas discusiones, era, oye, tú no puedes regular la tecnología. Es un error desde mi punto de vista, ojo, el regular tecnología. Tú puedes regular procesos, tú puedes regular políticas, pero no puedes regular la tecnología. ¿Por qué? Porque inmediatamente tú regulas la tecnología, al siguiente año o 6 meses después, tu ley va a estar desactualizada. Ejemplo, cuando salió la voz sobre IP hace muchos años, ¿no? Para los que nos escuchan hoy, seguramente abrir el WhatsApp y comunicarse con un familiar que está en Estados Unidos es así de simple. Pero antes había algo que se llamaba voz sobre IP, que comenzó a reemplazar las llamadas de larga distancia. Entonces el operador en ese momento influyó en el regulador para que se regule, para la redundancia, disculpen, la voz sobre IP. Al poco tiempo salió Skype, y a ver, regula Skype que está en Palo Alto o está en alguna otra ciudad. No puedes regular Skype. Y de ahí se fue de las manos el tema. Entonces, hoy estamos hablando de ChatGPT, estamos hablando de inteligencia artificial, pero mañana podrá salir otro tipo de tecnología, y yo creo, desde mi punto de vista, es que lo que tiene que hacerse es regularse los procesos. Ahora, coincido plenamente con Enrique en que lo que tiene que trabajar el Estado es en ver cómo, digamos, capacitas o cómo educas a las personas. Porque lo que va a pasar con la inteligencia artificial hoy es lo mismo que pasaba, por ejemplo, con la electricidad. Cuando surgió la electricidad, ¿qué pasaba? Comenzaron a salir más puestos de trabajo porque tenías que crear instrumentos para eso. Pero otros puestos se quedarán también sin cubrir. Por ejemplo, el ascensorista. Antes había, por si acaso, para los que nos escuchan, hace muchos años, había una persona que estaba dentro del ascensor que era la que apretaba los botones. Tú no podías apretar los botones. Pero con la tecnología, obviamente, ese puesto se retiró, ¿no? Va a pasar cosas similares, pero se crearán otros. Pero como digo, como lo dice Enrique, hay que trabajar en la educación en el país. Antes de Solo darle un pase a comentario. Javier, solamente en el salud, en el hospital de Baleati, todavía está una persona que le hace apoyo al Esa es ascensor. burocracia. A No te ver, digo, Javier. no te digo. Listo, yo también soy negado a la regulación, ¿no? Todo lo que se regula siempre queda mal y se hace trampa sobre la regulación.
Así que no puedes regular la tecnología por la tecnología. Lo que se habla ahora mucho es de inteligencia artificial ética, ¿no? Que tengas ética en la construcción de modelos y de servicios empleando inteligencia artificial. Eso es lo que se debe enmarcar, ¿no? Que tus profesionales que usan tecnologías de inteligencia artificial tengan niveles éticos adecuados. O sea, la tecnología la maneja un humano, y si eso lo quiere usar para robar, para hacer ciberdelincuencia, lo va a hacer. Entonces, tienes que tener valores éticos, y es donde se debe promover el uso de esta tecnología. Es el marco general en el cual todos debemos trabajar. Sí, Y muy bien, sobre gracias. eliminar trabajo, siempre han habido cambios tecnológicos y siempre eso han demandado más trabajos. Lo que sí el gobierno y la sociedad tienen que apuntar a una reconversión en la fuerza laboral, ¿no? Ok. Gracias, Javier. Encontramos, por suerte, un punto en el cual no estaban todos en el mismo carril, y esa es parte del conversatorio. Del Muy bien, debate. con esto, del debate. Muy bien, con esto hemos terminado la ronda de preguntas. Voy a pedir a cada uno que brinde un mensaje final a la audiencia. Vamos a ir en el mismo orden inicial, y con esto ya estamos terminando. Javier, lo que nos quieras compartir ya para cerrar este conversatorio. Bueno, la inteligencia artificial está aquí, la estamos usando, sabiendo o sin saber, ¿no? Con el uso del celular ya estamos más que inmersos en lo que es inteligencia artificial. Si ya la aplicamos en la vida cotidiana, ¿por qué no usar esos beneficios en la vida laboral, en la vida empresarial y en la sociedad? Entonces, sí, tenemos que tener ese ánimo y esa iniciativa de ver cómo podemos mejorar, optimizar o generar nuevos procesos de negocios administrativos empleando la inteligencia artificial. Muchas gracias, Javier. Ítalo. Bueno, solamente lo primero, agradecerte, Armando, por la convocatoria, y agradecer al Instituto de Transformación Digital, porque yo creo que espacios como estos permiten divulgar, permiten llevar conocimiento a los empresarios, a los ejecutivos que hoy están por tomar una u otra decisión. Y yo les sugeriría a cada uno de los que nos están escuchando es que se centren en el problema, que se centren en el reto, que se centren en el punto de dolor desde el punto de vista de negocio. La tecnología no va a ser un problema. El tema es si entienden bien cuál es el reto de negocio, ya se podrá ver con qué tecnología se puede dar encuentro. Pero lo primero es eso. Y lo segundo es que den un paso. Aunque sea corto, pero den un paso. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, la competencia lo va a hacer. Eso ténganlo por seguro, ¿no? Muchas gracias, Armando. Gracias, Ítalo. Enrique, para concluir con tus palabras. Gracias. De igual manera, gracias Armando y a todos los que nos han escuchado en el instituto. Lo primero para mí, la palabra es conclusión, es educar, ¿no? Cada vez que la tecnología avanza y avanza muy rápido, y básicamente nuestra educación tiene que ir alineada con ese avance tecnológico. Lo segundo puntual para mí es para los jóvenes, ¿no? Hay una oportunidad, sobre todo sobre esta nueva generación, que básicamente después de 5 años quiere ser gerentes. Esta es la oportunidad de ganar como gerente. Desarrolladores, data science, es una carrera que básicamente puede dar ingresos muy rápidos. Lo único que hay que hacer, evidentemente, es trabajar, educarse, ganar la experiencia, y de alguna u otra manera creo que el perfil peruano, que por sí es una persona muy trabajadora, de alguna u otra manera puede encajar mucho en este tipo de perfiles de desarrolladores que realmente es un trabajo continuo, ¿no? Por lo demás, realmente, muchas gracias, Armando, por la invitación, igual hacia todos los demás. Ok, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Ítalo. Muchas gracias, Enrique, por su participación en nuestro TED Talk. Este es un formato que lo hacemos con cierta periodicidad. Ya estaremos informando en nuestras redes nuestro siguiente encuentro. Estaremos compartiendo la información. Gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy, y será hasta otra oportunidad. Buenas noches, que les vaya bien a todos. Muchas gracias. Buenas Hasta luego. noches, Armando. Nos Gracias. vemos, Hasta luego. Enrique. Nos vemos, Javier. Cuídense. Hasta luego. Gracias, Gracias.